9:06 de la mañana, esa era la voz de Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, en la primera entrevista que dio para RPP el viernes 27 de mayo. Fue su primera entrevista en un medio de comunicación y, como ustedes lo han podido constatar, negó haberse reunido con el señor Samir Villaverde. Vamos a conversar ahora con el doctor Mario Amoretti Pachas, destacado profesor de Derecho Penal en San Marcos y exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Amoretti, como siempre, bienvenido aquí a los estudios de RPP. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctor Amoretti. Doctor Amoretti, en medio de esta investigación que se ha iniciado al presidente Pedro Castillo, se han conocido ayer el texto de un audio en donde el señor Samir Villaverde habría conversado con el señor Silva y le hace referencia a la entrega de dinero, 100 grandes, si no me equivoco la frase exacta. Evidentemente, esto hay que manejarlo con pinzas porque tiene que haber una verificación de parte del Ministerio Público para asumirlo como prueba y continuar con el proceso de investigación. Pero en términos generales, doctor, ¿qué opina respecto a al texto concreto? ¿Cuán complicado es para la situación de los que están investigados, entre ellos el presidente Pedro Castillo? Bueno, vemos nosotros y en la denuncia... en el inicio de la investigación a Pedro Castillo, vemos que el doctor Sánchez Velarde dice que preocupa la organización criminal. Y sobre todo si tenemos de acuerdo a las conversaciones que han sido de los aspirantes a colaboradores. Este término de aspirante que dice que no existe, la Suprema lo ha reconocido en más de una sentencia últimamente. Que hay que la persona, el testigo o el aspirante a colaborador, en pureza lo dice así la Corte Suprema, tiene que ser corroborada su versión. No solamente no basta la información, sino que veamos nosotros. Aquí, ¿qué es lo que tendría que pasar con el caso de el audio que se ha transcrito y ha sido transmitido el día de ayer? El fiscal tiene que citar a las dos personas que aparecen en esta conversación en una diligencia que se conoce como audición y verificar qué dicen ellos respecto. Solamente está Villaverde, no está Bruno Pacheco, el Castillo, o el Silva, que es el ministro. Entonces lo citan los dos, una audiencia para reconocimiento de voz. Claro, porque ayer, además, doctor Amoretti, a esto abona la declaración que ha hecho el fiscal Samuel Rojas en la diligencia de impedimento de salida del país para el señor Silva, de que esta mafia del MTC, yo simplemente cumplo con repetir lo que ha dicho el fiscal, por si acaso, esta mafia del MTC llegaba al presidente. Y esto está siendo corroborado con otros elementos de juicio, con otros indicios a que ha hecho mención el doctor Pablo Sánchez, que es un reconocido maestro de Derecho Procesal Penal, más de 4 décadas, en pregrado y posgrado de San Marcos, reconocido su trayectoria como fiscal, de tal manera de que se ha tomado el tiempo suficiente para recabar la corroboración de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores. Porque de no haberlo hecho, yo considero que él no se hubiese atrevido a iniciar una investigación, nada menos que al presidente de la República en ejercicio. Ahora, esto es lo que se ha filtrado, como bien dice Carlos, esto todavía tiene que confirmarse. Este es el documento de varias páginas en donde se encuentra la transcripción. No sabemos qué más hay, qué otros elementos tienen ambas fiscalías que están trabajando en este caso, porque, a ver, está la fiscal Cesenarro y también está la fiscal Taquire, pero luego solo con esta transcripción, con este audio que está en la fiscalía, ¿es suficiente para solicitar una prisión preliminar o preventiva para Juan Silva? No. Porque tiene que ser corroborada. Y lo dice la Suprema en una sentencia que ha dictado respecto a darle credibilidad a una declaración de un aspirante a colaboración eficaz. Tiene que ser corroborada. El fiscal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir el libro de ingresos, si es que Villaverde verdaderamente ingresó en la fecha que dice, al Ministerio de Transporte. Verificar, pedir las cámaras de los audios, pedir toda la documentación pertinente respecto a si estas empresas chinas retiraron esa suma de dinero, 100.000, ver si es que hay depósitos no solamente a nombre de Juan Silva, sino de todos sus allegados, sus familiares.
que es lo común. O sea que no es tan simple. Doctora Moretti, acá lo relevante es que el fiscal ha incorporado al presidente Castillo a esta investigación. Esta es una decisión histórica, porque no tiene precedentes. Sin embargo, la anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, había tomado ya una decisión respecto del expresidente fugaz Merino, ¿no? Sí. Explíquenos qué cosa es lo que hizo ahí. En el caso de Vizcarra y de Castillo, suspendió la investigación. Pero el día 15 de noviembre, por los hechos sucedidos el 14 de noviembre del año 2020, lo dice textualmente, se inicia la investigación y se realizan tales y cuales diligencias contra Manuel Merino Lama, presidente en actividad. ¿Pero hubiera suspendido o no se sabe cuál hubiera sido su decisión? Porque también abrió investigación. Y continuó la investigación. Pero no, porque él renunció, pues Merino. Ah, no, pero es que el mismo día que el 15 ya dispuso que se lleven a cabo determinadas diligencias. Y ahí es la contradicción. ¿Por qué suspende para Vizcarra y suspende para Castillo? Cuando el Tribunal Constitucional ha dicho que todos somos iguales en la aplicación de la ley. O sea, si ella da una interpretación para el caso de Vizcarra y Castillo, ¿por qué en contrario lo da para Merino? Porque si ella hubiese iniciado la investigación y no suspende hasta que Merino deje de ser presidente, ahí estamos. Bueno, en todo caso, para usted es clarísimo que el jefe de Estado sí puede ser investigado a título preliminar, pero también a título de investigación preparatoria. No, porque terminó la investigación en noviembre del año pasado y la fiscal de la Nación dictó una resolución, la continuación, formalización y continuación de la investigación preparatoria y formalizó la denuncia ante el Congreso para que el Congreso, vía la subcomisión de acusaciones... Eso para Merino, para Castillo, ¿cuál sería el procedimiento? Igual. ¿Cuánto tiempo puede tomar esta investigación preliminar de acuerdo a su experiencia? Puede ser 60 días, pero es prorrogable por mayor tiempo. Después de lo cual, el fiscal de la Nación, quien sea que esté a cargo, porque puede cambiar en las semanas que vienen con 2 nuevos fiscales supremos, ¿no? Él puede decidir de que la investigación continúe a título preparatorio. Por supuesto, porque el 117 es clarísimo. Dice, no puede acusar por tales y cuales delitos. No dice no puede investigar, porque son dos verbos distintos. Una cosa es acusar y otra cosa es investigar. Nadie puede hacer lo que la ley no prohíbe. La Constitución en ningún momento dice el fiscal de la Nación no podrá investigar. Y la mejor prueba y evidencia es que a Merino se le investigó. Carlos. Doctora Moretti, sí. ¿Es factible esto obviamente también para que la gente que nos ve y nos escucha pueda estar bien orientada porque hay discrepancias en este punto que se ha mencionado también? ¿Es factible que en el ejercicio de su cargo se pueda dictar, de acuerdo a las investigaciones, una prisión preventiva para el propio presidente? Se lo pido que responda esto después de escuchar a nuestros anunciantes, por favor. Yo tengo y pueden ustedes pedir su asistencia del día 20 de él, no entraba al ministerio, ha mentido. Pero incluso él señala. Bueno, ahí tenemos justamente parte de la entrevista que concedió Juan Silva, la primera entrevista a un medio el día 27 de mayo, en la cual se refería justamente a José Cortegana, ex director ejecutivo de Provías. Cortegana dijo ante la Comisión de Fiscalización que efectivamente Silva le había presentado a Samir Villaverde en su despacho, o sea, en el despacho del ex ministro en septiembre del año pasado. Y Cortegana está mencionado en estos audios, según lo que leemos en la transcripción, como lo menciona Samir Villaverde como operador de la viceministra, no dice que lo va a poner en su sitio. El ministro Silva, bueno, el entonces ministro Silva dice, lo voy a poner en su sitio, ¿no? Ajá, efectivamente. Bueno, a ver, retomamos nuestro diálogo con el doctor Mario Amoretti Pachas, profesor de Derecho Penal en San Marcos, ex decano del CAL, Colegio de Abogados de Lima. Le había planteado esta interrogante, doctor, porque aquí hemos tenido obviamente opiniones en un sentido u otro sobre si es posible dictar medidas mucho más restrictivas a los involucrados en este caso y básicamente al presidente de la República. ¿Puede darse esta figura? Puede darse, pero tratando de ser un presidente en actividad hay que
tomarse todas las previsiones del caso y la seguridad desde el punto de vista procesal, es decir, que existan verdaderamente evidencias, no solamente indicios, sino evidencia de que está involucrado, porque los delitos que se le están imputando son bastante graves. Organización criminal, una pena hasta 20 años, colusión hasta 15 años. No son delitos que considerados como antes había robo, una pena menor, en fin. Ahora sí, y sobre todo que el nuevo Código Penal señala que las penas se suman. De tal manera de dictar una medida, lo que sí, una ley 17.399 que se dio para los efectos de juzgar o investigar a los altos funcionarios, entre ellos hasta el presidente de la República, permite tipos de pena limitativa de derechos, un impedimento de salida del país, el levantamiento del secreto impedimento bancario. De salida sí se le podría. Sí. Se lo pregunto porque el Congreso le acaba de dar el permiso al presidente para que vaya a la Cumbre de las Américas en los próximos días. ¿Podría el fiscal de la Nación decirle, señor presidente, usted no viaja o solicitar este impedimento de salida? Indudablemente que sí, lo dice esta ley. Doctor Amoretti, sí. Y para usted tiene, diríamos, sustento lo que ha argumentado el fiscal de la Nación en su resolución de investigación al presidente, en el sentido de que por su posición y su cargo el presidente puede de alguna manera manipular o desaparecer pruebas o evidencias que lo puedan comprometer? Indudablemente que sí, y le hemos visto en el caso Vizcarra cómo en los audios salían y se daba a conocer cómo él quería modificar lo que estaba consignado en la computadora, hacer desaparecer libros o presionar a testigos, de tal manera de que, teniendo la condición de presidente de la República, es indudable que va a hacer las acciones pertinentes, y es por eso de que llama la atención que tengamos que demorarnos 4 años para que recién comience la investigación. Esto de ninguna manera, porque en el caso de una investigación preliminar se requiere diligencias urgentes. En 60 días en principio nos ha dicho, 60 días. O sea que ya están corriendo. Durante esos 60 días, el fiscal puede pedir que se le levante ciertos secretos, como supuesto. el tributario y el de las comunicaciones. Sí. Por supuesto. O sea, lo podría pedir esta misma semana o la próxima. Indudablemente que sí. ¿Y usted cree que eso es urgente a la luz de estos indicios? Por supuesto, porque si hay entrega de 100.000 soles, no solamente a nombre de Silva, sino todo ese entorno familiar o sus allegados. Bueno, recordemos que hay un audio anterior también, sí. en la conversación entre Bruno Pacheco y Samir Villaverde, en donde hablan de una entrega por parte del exministro Silva al presidente de la República o a alguien cercano. Y la pregunta es, ¿y Pedro sabe, por Pedro Castillo, sí sabe, pero se hace el que no? ¿No? Claro. Utilizan otra palabra, pero y se hace el que no. El levantamiento del secreto de las comunicaciones. En el caso de los cuellos blancos, ellos han venido negando y se llegaron a conocer de que habían 30, 50 llamadas telefónicas entre un juez supremo y los que están implicados. De tal manera, decir, no, bueno, me llamó, pero bueno, ¿y qué explicación tiene usted que dar respecto al contenido de esa comunicación? Puesto que usted menciona el caso de los cuellos blancos, aprovecho para preguntarle algo. Esa investigación nació como una investigación sobre narcotráfico en el Callao. Sí. Se desvió porque se descubrió que habían jueces y otros funcionarios corruptos. ¿Qué pasó con el narcotráfico? En el caso del narcotráfico... ¿No se habló más? No, ya no sé... ¿En qué habrá quedado? ¿No? O sea que el origen de esa investigación, que era algo gravísimo como narcotráfico en el primer puerto de Perú, no sabemos nada. Porque desgraciadamente estaban involucrados ahí altos funcionarios del Poder Judicial en el Callao. Doctora Moretti, hemos también podido constatar que en la declaración fiscal que hace el presidente de la República responde con monosílabos. Entonces, ¿esto puede de alguna manera perjudicarlo o interpretarse como una especie de... no intención de colaborar con la justicia? O sea, no hay detalles de respuestas en determinadas preguntas y solamente dice no recuerdo y más. ¿Esto puede de alguna manera tomarse bajo esa interpretación, no querer o no tener la intención de colaborar con la justicia? Indudablemente que sí, y sobre todo, seamos objetivos. Él no ha dictado estas respuestas, han sido sus asesores. Hay que decirlo con claridad, porque si a un cliente le llega
esto me están haciendo este interrogatorio, ¿qué dice usted? Bueno, vas a responder de esta y otra forma. Es lo que le han recomendado sus asesores legales. Y van a entrar en contradicciones porque una cosa es lo que no siempre el investigado o el cliente le va a decir a uno la verdad. Bueno, ya había entrado en contradicciones el presidente cuando dijo que no se había reunido con Karelim López y luego dijo que sí se había reunido frente a la Fiscalía. Y no solamente esas contradicciones, son varias las contradicciones que han ocurrido. Y todo esto va sumando para el caso. Supuesto. Es decir, lo que vamos viendo, las publicaciones periodísticas, no las debemos tomar como casos aislados. Esta transcripción de este audio se une a todo lo que ya se ha encontrado, inclusive el informe de Contraloría que encuentra que efectivamente hubo pues irregularidades en estas contrataciones con las empresas chinas, ¿no? Claro, es lo que llamamos nosotros un indicio base. La declaración de los colaboradores, aspirantes colaboradores. Un indicio causal. Las reuniones entre el presidente de la República y los ministros con los empresarios. Y un indicio consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se le otorgó estas licitaciones o estos contratos. ¿Cree usted que se ha perdido tiempo cuando la exfiscal de la Nación suspendió la investigación al presidente Castillo? Indudablemente porque se debió pedir los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno, para ver no solamente el video o las cámaras que están colocadas frente al secretario general, sino también más allá, las que están en el despacho presidencial. Señor Moretti, el abogado Benji Espinosa, entre los argumentos que utilizó para reprochar que la Fiscalía hubiese allanado el Palacio de Gobierno, dijo: aquí hay secretos de Estado que no deben ser violados. Y ese argumento se puede volver a usar a propósito del levantamiento de ciertos secretos, como el tributario y el telefónico. No, es que el código señala lo siguiente, que el fiscal incauta todo lo que encuentra. Si en el curso del lacrado se lleva a cabo la audición o descalificación de lo que se ha encontrado, se encuentran conversaciones privadas, reserve esto. Claro. Y si hay en este momento secreto de Estado, ahí queda. Eso no tiene absolutamente por qué hacerlas aparecer en el proceso. Doctora Moretti, muy concreto, por favor. En términos generales, con todas las declaraciones que hacen los abogados, básicamente el presidente, ¿ve usted ánimo de colaboración del presidente de la República con la justicia? No, en ningún momento. ¿Por qué? Bueno, Yo solamente hago una recomendación. Recordemos nosotros que se paralizó una investigación, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, vía intervención de un tercer juzgado constitucional. Luego se paralizó... Cuando Vizcarra. Con Vizcarra. Cuando Luego se había elegido el señor Ortiz Ceballos. La elección del representante al Jurado Nacional de Elecciones por el Colegio de Abogados. Ojalá, lo creo, que este juez supremo vaya a acceder a declarar nulo esta resolución que dispone la investigación de Pablo Sánchez, porque constitucionalmente, desde el punto de vista procesal, está correctamente formulado. Entonces, solamente para quedar claros, hasta el punto que ha llegado esta investigación, el fiscal podría pedir impedimento de salida para el presidente de la República, ahora que él viajará a las Cumbres de las Américas. ¿Podría pedir prisión preliminar para el presidente? Yo considero que esto es un poquito prematuro. Ok, eso para que quede bastante claro. Gracias. Muchas gracias. Entonces a al doctor Mario A. Moretti, que nos ayuda a ver cuáles son las vías legales de esta trama que, la verdad, no sin asqueados, porque la corrupción es quitarle también, no solamente es ubicarse en un puesto del Estado para favorecerse, sino también para quitarles a quien menos tiene. 9:29.